la intervención. Muestra una política que ya se mantiene desde hace mucho tiempo por parte de Bolivia de cuestionar, de poner en tela de juicio el acuerdo del Tratado de Paz de 1904 y que desde siempre ha manifestado o ha considerado que el artículo 6 del pacto le impedía hacerlo ante esta Corte. Bolivia formuló su reserva al pacto precisamente porque entendía que el artículo 6 excluía de la jurisdicción de esta Corte todo intento de modificarlo que ya había sido dirimido o todo lo que ya regía ese Tratado de Paz de 1904. Señor presidente, miembros de la Corte, quiero subrayar que, dado que ese artículo 6 está en vigor, el dispositivo por el que optó Bolivia fue evitar la exclusión jurisdiccional evidente de su planteamiento, solicitando en lugar de ello la obligación de negociar. No es más que la manifestación más reciente de la aspiración de larga data de Bolivia de proceder a una revisión del acuerdo territorial convenido en el Tratado de Paz de 1904. Bolivia pide que esta Corte declare que Chile está sometido a la obligación no solo de negociar, sino que además, como consecuencia de dichas negociaciones, debe conceder a Bolivia acceso con plena soberanía al Océano Pacífico, lo que impondría a Chile la obligación de ceder a Bolivia una porción del territorio que corresponde a soberanía chilena en este momento. El que Bolivia pretenda utilizar la Corte para plantear una solicitud de esta naturaleza es algo que Chile de ninguna manera puede aceptar. Si bien Bolivia presenta su caso como uno que se relaciona con la obligación de negociar, que dice que nada tiene que ver con el Tratado de Paz de 1904, la verdadera naturaleza no se puede ocultar. Según Bolivia, sería solamente cuestión de determinar cuánto territorio y dónde en la costa chilena. En sus alegatos, Bolivia describe el resultado de estas negociaciones que pide a la Corte que ordene como algo ya predeterminado. El resultado predeterminado que Bolivia les pide a ustedes que dispongan requeriría claramente una modificación a la asignación de soberanía hacia el carácter del acceso por parte de Bolivia al Océano Pacífico ya convenido en el Tratado de Paz de 1904. Señor presidente, señores miembros de la Corte, Bolivia pide a esta Corte que haga caso omiso del propósito del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Bolivia pide a la Corte que finja que no existe, que no es el caso, que esto se remonta ya al Tratado de 1904. Y la verdad del asunto es que el Tratado de Paz de 1904 es anterior al Pacto de Bogotá de 1948. El Tratado de Paz de 1904 ya estaba en vigor en 1948 y sigue en vigor hoy, y que el Tratado de Paz de 1904 dirimió y resolvió claramente el acceso de Bolivia al Océano Pacífico y rige esa situación, estableciendo que los derechos de acceso de Bolivia no incluyen o no son de naturaleza soberana. Bolivia apenas hace referencia al Tratado de Paz de 1904 en las prácticamente 200 páginas de su memoria. Señor presidente, un Tratado de Paz no desaparece simplemente porque un Estado decida no mencionarlo. Bolivia hace una revisión muy extensa de su relación con Chile desde los primeros años del siglo XIX a la fecha de hoy, pero dedica tan solo 2 párrafos al contenido del Tratado de Paz en el que se ha basado la relación entre ambos países desde hace 111 años. Esta cuestión territorial ya resuelta no puede pasar a ser competencia de esta Corte ahora, solicitando solamente la obligación de negociar, remitiéndose a intercambios que presidieron y siguieron el Tratado de Paz, pero haciendo caso omiso del propio tratado. La Corte no tiene jurisdicción sobre cuestiones ya dirimidas a través de acuerdos o arreglos o
o regidos por el Tratado de 1948, y el que Bolivia tenga o no derecho de acceso con soberanía al Pacífico es la cuestión arquetípica de todo este asunto. Si ese es un asunto que corresponde a la competencia de la Corte, habría que enumerar todos los problemas o diferendos de naturaleza histórica que podrían volver a plantearse esta Corte. Será larguísimo. Las altas partes contratantes al Pacto de Bogotá no consintieron y siguen sin consentir a esa posibilidad, y la reserva de Bolivia demuestra que siguió considerando lo mismo hasta 2 semanas antes de remitir a la Corte su solicitud. El artículo 6 del Pacto de Bogotá establece que toda cuestión ya resuelta o regida por el Tratado de Paz de 1904, incluyendo cualquier negociación posterior relativa a las mismas cuestiones, son competencia exclusiva de todos los estados afectados. Señor presidente, señores miembros de la Corte, Bolivia insiste que su planteamiento no se refiere al Tratado de Paz de 1904. Señala, muy por el contrario, Bolivia ha dejado bien claro en otros ámbitos que lo que pide o que lo que busca es una renegociación de dicho tratado. Ante la Organización de Estados Americanos en 2012, menos de 12 meses antes de que se iniciara esta causa, el honorable ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia anunció, y cito, que Bolivia pide al gobierno de la República de Chile que renegocie el Tratado de 1904. Fin de cita. Esto, dijo, era con el fin de, y cito, cumplir el derecho de Bolivia de una salida con soberanía al Océano Pacífico. Fin de cita. Bolivia lo ha dejado clarísimo, y hasta ahora ha quedado perfectamente claro que lo que pide Bolivia a esta Corte es que ésta ordene y obligue a Chile a convenir una modificación de lo ya resuelto en el Tratado de Paz de 1904. Hay más pruebas de cómo ha de caracterizarse el caso planteado por Bolivia. Por ejemplo, la Constitución de 2009 de Bolivia señala, y cito, el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le brinda acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Al final de 2013, el gobierno ejecutivo señala ha tenido que denunciar o renegociar tratados contrarios a la Constitución. Luego, el Congreso de Bolivia aprobó una ley que establece que la obligación constitucional de denunciar dichos tratados podría cumplirse poniendo en tela de juicio dichos tratados ante tribunales internacionales. Ley aprobada en febrero de 2013, y 2 meses después Bolivia remitió a esta Corte su solicitud precisamente con el fin de poner en tela de juicio, de cuestionar el acuerdo ya convenido en el Tratado de Paz de 1904. Es exactamente lo que procuraron excluir las partes al Pacto de Bogotá con la inclusión del artículo 6 en aquel texto. Señor presidente, señores miembros de la Corte, si el solicitar la obligación de negociar ya se considera que es suficiente para no tener en cuenta lo que dispone el artículo 6 del pacto, entonces los límites y fronteras establecidas tan cuidadosamente por el pacto para la resolución de diferendos en América Latina se destruirá. El pacto estableció un marco para la resolución pacífica de diferendos o litigios, sujeta siempre a los límites bien importantes que las altas partes contratantes expresamente no aceptaron que correspondiesen a la competencia de esta Corte, es decir, sobre cuestiones ya resueltas por arreglos o acuerdos o que fuesen regidas por tratados en 1948. Las partes al pacto confiaron a la Corte el papel de guardiana de estos límites establecidos, y Chile solicita, con todo respeto, que esta Corte proteja el pacto del intento de Bolivia de soslayar esos límites. Chile no admite
admitió en su momento que la Corte tuviese jurisdicción en este caso. Por lo tanto, pide a la Corte que determine que la solicitud de Bolivia no se corresponde con su jurisdicción y que por lo tanto no podrán volver a considerarse estas cuestiones. Concluyo señalando el orden de las presentaciones de Chile, que abundará en los distintos puntos que he señalado. A continuación, la profesora Pinto se referirá al propósito de la interpretación del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Luego, Sir Daniel Bethlehem se referirá al Tratado de Paz de 1904. Tras estas presentaciones, el señor Wordsworth se referirá a la aplicación del artículo 6 del Pacto de Bogotá a la solicitud de Bolivia. Y para concluir esta primera ronda de alegatos de Chile, el profesor Dupuy confirmará que nuestra objeción jurisdiccional es de naturaleza preliminar y que en esta fase la Corte debería aceptarlo. Señor presidente, señores miembros de la Corte, les agradezco su atención y les invito a que den la palabra a la profesora Pinto. Muchas gracias, señor agente, y doy la palabra a la profesora Pinto. Señor presidente, señoras y señores jueces, me cabe el honor de dirigirme a ustedes en nombre de Chile sobre el propósito y el significado del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Tras algunas observaciones preliminares sobre la relación entre los artículos 6 y 31 del Pacto, expondré mis argumentaciones en tres partes. Ante todo, hablaré de la importancia que reviste el artículo 6 del Pacto de Bogotá para América. Acto seguido, evocaré el artículo 6 del pacto, como ya ha sido interpretado por la Corte. Y por último, abordaré la actitud boliviana de cara al artículo 6 del pacto. Como se puede ver en los alegatos de este proceso, el artículo 31 del Pacto de Bogotá es la única base de competencia invocada por Bolivia en este asunto. Como pueden ver en sus pantallas, esta disposición reconoce a la Corte una competencia muy amplia en relación con diferendos correspondientes a la interpretación de un tratado, B, todo asunto de derecho internacional, C, la existencia de cualquier hecho. Telesur difunde para ustedes el inicio de las sesiones orales que tendrán lugar toda esta semana en diversas rondas de alegatos. El escenario, el Tribunal Internacional de la Haya en Países Bajos, es el máximo órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas. La primera parte de estas rondas de alegatos comienza este lunes 4 de mayo, continúa el 6 y corresponde a la delegación chilena exponer de forma detallada sus argumentos ante el mundo. Luego, durante las jornadas 7 y 8 de mayo, la Corte Internacional dará la voz a los enviados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos a nuestro enviado especial, Sergio Rodrigo, con nosotros. Sergio, son más de las 3 de la tarde en Países Bajos. Comienzan estas rondas de alegatos que tendrán lugar durante toda esta semana. Allí está la delegación chilena interviniendo. Aduce Chile que no tiene competencia o jurisdicción esta Corte para decidir sobre este caso histórico y que debe prelar lo establecido en 1904. ¿Qué sigue en agenda? Bueno, compañera, de momento continúan los diferentes alegatos, son diferentes los voceros que se van a presentar en esta Corte Internacional. De momento, lo que se suele argumentar en estos casos son las diferentes posiciones. Esto sí, hoy lo hará Chile, será el próximo el próximo miércoles cuando lo haga Bolivia. De momento, Chile presenta ese alegato, un alegato que tiene que llevarlo en ese recurso que ha presentado contra la demanda boliviana y que de momento se siga amparando, según señalaba este primer vocero, su primer agente de la